Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Eh, ¿Qué tenemos esta semana? Pues bueno, tenemos en principio un par de datos en que fijarnos de Estados Unidos, el índice de confianza al consumidor del martes y después tenemos el miércoles una serie de datos, ingresos personales mensuales, índice de precios subyacente, gastos de personal mensual y pedidos de bienes duraderos de mes a mes. Entonces, bueno, eso es lo que se fijará un poco el mercado esta semana en cuanto a datos macro de la economía de Estados Unidos, así que martes y miércoles son las fechas. Y por otra parte, pues Bitcoin en su rally, pues hemos visto cómo ha subido mucho la semana pasada y esta semana pues se ha quedado parado el fin de semana en esa zona de los 77.000. Hoy también inicia la semana ahí en esa zona, 77.342. Mucha gente piensa que el rally no es un movimiento eh, real, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Yo creo que sí, venimos de un rebote muy fuerte, de una zona de sobreventa enorme comparado con el resto de mercados. O sea, esto no es como que viniésemos de un mercado bajista general, venimos solo de un mercado bajista en Bitcoin, eh, que no, que no venía muy a cuento en realidad si lo vemos en el contexto internacional y en el contexto global de los mercados. Y entonces, bueno, pues se ha producido un rebote pues porque estábamos muy sobrevendidos y en realidad era un precio con mucho descuento con respecto a otros activos, ¿no? Es cierto que hemos perdido el interés de los inversores por parte de la inteligencia artificial, a donde se ha desviado mucho capital, pero, pero a ver, cuando el precio está tan abajo, hay cazadores de gangas que te lo llevan hacia niveles más aceptables, que creo que son estos los que estamos ahora, ¿no? Entonces hay mucha gente que se piensa que vamos a corregir inmediatamente y seguramente se están abriendo posiciones cortas en esta zona. Suele ser habitual y lo que suele ser habitual es que sigamos hacia arriba para romper esas nuevas posiciones cortas que se están formando en esta zona. Así que lo más probable es que esta semana tengamos un avance adicional, que nos acerquemos a esa zona de los 82.210. No sé si solo acercarnos o superarlo ligeramente, no sé. Si lo supera ligeramente será un amago, no creo que sea para ir para arriba, pero sí que veremos, creo, estoy bastante convencido, un impulso adicional fuerte para romper los últimos stops de los que se están poniendo cortos ahora, ¿vale? Porque suele ser lo típico. Y luego pues he dibujado ahí una línea de tendencia, como veis, en la que he cogido dos puntos, el máximo que hicimos el día 6 de julio y el máximo que hicimos el 21 de julio, y esa línea nos puede servir de referencia como un soporte futuro, no un soporte que vaya a durar eternamente, evidentemente, pero un soporte donde los precios pueden tocar y volver a rebotar y una línea donde cuando la pierda, porque en algún momento la perderá, pues habrá una corrección un poco más fuerte. ¿Vale? Entonces es una línea importante de referencia por eso, porque es un soporte que no va a durar eh, todo el rato, pero que si se pierde nos va a dar un punto en el que sabemos que va a haber una caída fuerte y si lo toca y rebota sabemos que va a hacer de soporte. Así que la tengo ahí dibujada para los movimientos futuros que pueda haber. Pero lo que creo es que primero, esta semana vamos a tener un tramo adicional hacia arriba y después sí que iremos a buscar esa línea muy probablemente. No sé si para soportarla o para perderla y corregir más y entonces tendríamos que buscar alguna otra de referencia. Pero en principio la dejo ahí dibujada porque puede ser importante. De momento hemos empezado así la semana un poco flojo. El SP500, perdón, está cayendo un 0,19% el futuro también. O sea que las bolsas de momento van hacia abajo porque a nivel geopolítico las cosas siguen estando mal. El petróleo lo seguimos teniendo en 91,62, aunque está bajando un 1,14% en este momento. Pero como veis, las bolsas no están en su mejor momento. La semana pasada fue correctiva y de momento empezamos con bastante cautela la semana también. Así que vamos a ver cómo evolucionamos a la tarde, pero en el momento que Bitcoin se vaya para arriba y supere el máximo que hicimos el otro día en la zona de los 79.500,
pegará un salto importante porque empezará a dibujar una vela positiva en el semanal y entonces pues tendremos ese pequeño rally que romperá todos los stocks de los cortos que se están abriendo ahora mismo. En las diferentes temporalidades ya habéis visto, el gráfico mensual sigue con muy buena pinta y parece que va a terminar bien porque ya estamos a día 24. Mucho tiene que cambiar la cosa para que esta vela mensual no termine siendo una vela envolvente a los meses bajistas que tuvimos en junio y en mayo. La vela semanal, de momento, pues acaba de iniciar la semana. La vela semanal anterior rompió claramente todas las resistencias y ahora nos toca las siguientes semanas consolidar toda esa subida. En el diario ya hemos dicho, hemos empezado un poco a la baja y posiblemente vayamos hacia la zona de los 82.210 en algún momento esta semana. Y en el horario, pues ese movimiento lateral en el que ya digo que mucha gente seguramente se está poniendo corta, porque se piensan que se va a ir para abajo, piensan que este rally es fake y que va a volver a caer a niveles incluso menores que los mínimos que tuvimos. Y bueno, pues se están poniendo cortos y veremos a ver qué pasa, pero yo creo que todos esos cortos van a ser compras por encima de 7.220 que nos llevarán a niveles superiores, ¿vale? Poco más que comentar de momento, a ver cómo evoluciona la semana. Vamos a mirar un poquito qué están haciendo las altcoins. En general, como veis, tenemos bajadas en el día de hoy. Han tenido un repunte importante. Fijaros, AVE, por ejemplo, ha sido una de las que mejor se ha comportado. Estaba ahí en la parte baja del movimiento, incluso rompiendo un poco a la baja. Y de repente, pues con esta subida de Bitcoin ha pegado un salto brutal. Ha roto la resistencia de los 0,001585 y se ha ido mucho más para arriba, como podéis ver. En el caso de Cardano, cayendo hoy un 3%, ha llegado a repuntar bien en algún momento, pero ya vemos cómo otra vez retrocede hacia la zona de mínimos con respecto a Bitcoin, que es la zona de los 270. En el caso de BGB también cayó un 2%, también había tenido un pequeño repunte, pero no termina de ir hacia arriba. BNB 0,20% abajo, ha rebotado en la línea de tendencia, intenta consolidar en esa zona para volver a subir. ¿Qué más? Ethereum la tenemos subiendo un 0,03%, intenta aguantar esa línea de tendencia. Si Bitcoin no aguanta, evidentemente Ethereum caerá a los 0,03. Si Bitcoin aguanta, pues seguramente aguantará esta línea y rebotará a intentar ir más arriba, seguramente. Solana 0,98% abajo, también se ha comportado bien, pero mucha volatilidad el fin de semana y de momento aguanta por encima de los 0,0012, que es el soporte. Tron rebota un 0,45% después de la caída fuerte que ha tenido en los últimos días. Y XRP cae un 3% también después del repunte que ha tenido en las últimas jornadas. Zcash también cayendo un 2%. En este caso, pues ya sabéis, seguramente cuando pase septiembre las cosas irán a peor para Zcash. Ahí dejamos Bitcoin, 77.100. Hoy ya digo, no hay mucho que contar. Lo que había que contar lo contamos la semana pasada, las razones de la subida, las varias razones que pueden haber apuntado a este movimiento. Y ahora lo que tenemos que hacer es ver dónde consolidamos, si hay ese último pequeño rally antes de una corrección y eso, dónde consolida el precio, dónde se apoya para el siguiente movimiento al alza que posiblemente tengamos. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.